Entramos ahora al análisis de 2 de Samuel capítulo 7. Es denominado este capítulo como el pacto davídico. El capítulo 7 del segundo libro de Samuel no es meramente un relato histórico. Se levanta como uno de los pasajes más trascendentales y teológicamente densos de todo el Antiguo Testamento, constituyendo un centro dramático y teológico de todo el contenido de Samuel. Es considerado por algunos eruditos como la declaración teológica más crucial del Antiguo Testamento. Así es denominado este pasaje profundamente en las referencias del Antiguo Testamento como el pacto davídico. Y lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 7, que es el texto base o el texto fundacional, y que Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 17. Algunos salmos, especialmente el 89 y el 132. Los libros proféticos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Zacarías, desarrollan este tema del pacto davídico y lo reafirman. Es realmente un punto clave que hay una tensión sobre la incondicionalidad de la promesa que está contenida en estos pasajes respecto de un linaje y un reino eterno. Así lo podemos ver esto a través de la historia de los reyes davídicos, para llegar finalmente a la promesa de un Mesías del linaje de David, cuyo reino no tendrá fin. Y esto es un tema recurrente y central. Dentro de lo inmenso que es todo el relato bíblico que componen todos los libros del compendio bíblico, pocos capítulos tienen un peso tan determinante como el de 2 de Samuel capítulo 7. La verdad es que si tuviéramos que trazar una línea directa desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, entre las promesas de los patriarcas, el cumplimiento mesiánico, este capítulo es el eslabón central más fuerte sobre el cual pende y descansa toda la mirada escatológica futura respecto del Mesías. Así podemos nuevamente decir que el capítulo 7 es el punto teológico más importante y de suma importancia dentro del libro de 2 de Samuel. Dentro del relato bíblico de 2 de Samuel y de los libros que hemos estudiado de 1 de Samuel, hasta este punto toda la narración se ha centrado en la historia de David. Pero en este capítulo aparece Dios saliendo desde detrás de todas las escenas que Él ha movido todos los eventos, pero como por detrás. Pero aquí aparece Dios desde tras bambalinas y se revela a sí mismo por medio del profeta Natán. Dios emerge para demostrar que Él tiene el control en sus manos de todos los eventos de la historia, pasados, presentes y futuros. El relato bíblico de 2 de Samuel, capítulo 7, es esencial y muestra que se sitúa en un momento de consolidación para el reino de David. El monarca ha logrado establecer Jerusalén como la capital política y religiosa de Israel. En el capítulo anterior veíamos cómo David había llevado el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, centralizando así la adoración y la autoridad. Después de haber derrotado a los filisteos y que Jehová le hubiera dado descanso de todos los enemigos, aquí vamos ya a entrar a desmenuzar un poquito los versos bíblicos, David se encuentra habitando en un espléndido palacio de cedro. Pero antes vamos a dar lectura a la primera parte de este relato bíblico que se encuentra aquí en las Escrituras, separados especialmente como en 3 eventos: el momento de la decisión de David, el momento que Dios habla por medio de Natán, y el momento en que David hace una reflexión y una oración profunda respecto de lo que Dios le ha revelado. 2 de Samuel 7, del 1 al 17. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa,
Después que Jehová le había dado reposo de todos los enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hallado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y delante de ti, y he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono y de tu rostro, y será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. El relato bíblico es crucial porque nos muestra el momento de consolidación para el reino de David. Después de haber derrotado a los filisteos, de que Jehová le hubiera dicho en el verso 1 del relato: y dado descanso de todos sus enemigos, David se encuentra habitando un espléndido palacio de cedro. En este contexto de paz y prosperidad, David concibe un plan que considera apropiado y piadoso: construir una casa permanente, un templo para el arca de Dios, que en ese momento reside en una simple tienda o tabernáculo. Su deseo surge de un celo genuino de honrar a Jehová con una morada digna, una expresión de su devoción. Inicialmente el profeta Natán, al escuchar la propuesta de David, la aprueba con entusiasmo, declarando: Anda y haz todo lo que tienes en tu corazón, porque Jehová está contigo. El verso 3. Sin embargo, la aprobación de Natán es rápidamente corregida por una revelación divina que recibe esa misma noche. Dios le comunica a David a través de Natán que no será el rey quien le construya una casa, sino que de manera sorprendente será Dios mismo quien edificará una casa para David, una dinastía eterna. Esta reorientación divina es el eje central del capítulo, marcando un cambio fundamental de la iniciativa humana a la soberanía divina y estableciendo la base de lo que se conoce como el pacto davídico. En los primeros 3 versos encontramos cómo David desea construir una casa a Dios. Hay un reposo primero que Dios le da a David. Hay toda una escena
respecto ya llegando a la consolidación del reinado de David, y donde pareciera que el relato bíblico muestra, y tal vez adelantándose a lo que en el futuro iba a ser, porque el capítulo 8 nos sigue mostrando las guerras de David, pero aquí nos dice que ya había habido reposo. Ahí mencionaremos lo que sucede en esto. Aquí el escritor comienza mencionando el reposo del cual gozaba David al haber conquistado ciertos pueblos enemigos. Este reposo es la máxima expresión del éxito de David, quien había llegado a ser rey. Había unido a la nación y le había dado paz. Para un pueblo que había nacido en la esclavitud y había permanecido errante en tierras extrañas y había peleado para habitar en la tierra, el reposo era la expresión máxima de la vida bendecida por Dios. En la frase Jehová le había dado descanso de todos sus enemigos, el escritor usa la forma del verbo descansar y puso a Jehová como sujeto o causante del reposo. Literalmente se traduciría: Jehová había causado a David descansar de sus enemigos. Aunque faltaban algunas guerras, David había llegado a dominar a sus principales enemigos. Algunos comentaristas creen que este pasaje corresponde a un tiempo después de las guerras descritas en los capítulos 8 al 10, ya que sólo entonces se podría decir que David tenía descanso de todos sus enemigos. Pero el pasaje también corresponde al momento en que David llegó a establecer su reinado en toda la nación y pudo traer el arca de Dios a Jerusalén. David había dominado a los filisteos, que eran los enemigos principales de Israel. Así, dentro de estos primeros 3 versos, encontramos el deseo de David, en que después de traer el arca de Dios a Jerusalén, David consideró que era necesario construir una mejor casa para el arca de Dios. David comunicó al profeta Natán el contrastante hecho de que el arca de Dios estuviera en una tienda entre cortinas, mientras que David vivía en una casa de cedro muy hermosa. La tienda había estado bien para el tiempo de la conquista y de los jueces, pero ahora en la monarquía se necesitaba un templo que reflejara la gloria del reino. Natán parecía estar de acuerdo con la idea, ya que evidente era que Dios estaba con David. Pero Natán no parece estar completamente seguro de que era una buena idea, y en esa misma noche Natán recibe palabra de Dios que esclarecería su pensamiento y el pensamiento de David. También podemos encontrar que la respuesta de Natán fue una respuesta que nació de su propio corazón, no de la voz de Dios hablando a través de él. Esto es sumamente importante respecto de los que son profetas delante de Dios. En los versos 4 al 9 del capítulo 7 de Segunda de Samuel, encontramos la soberanía de Dios sobre David. Dios no necesita de David. La palabra de Dios vino a enseñar una lección grande a David. Si David creía que era humillante que el arca de Dios continuara en una tienda, Dios le demostró que estaba equivocado. Primeramente, Dios demostró a David que aunque su deseo fuese correcto, su actitud no lo era. No era Dios el que ahora necesitaba de David, sino que David quien siempre necesitó y necesitaría de Dios. La pregunta de Dios es en tono de ironía: ¿me edificarás tú una casa en la que yo habite? Dios no necesitaba a David. Él es el creador de todo lo que existe. En cambio, David sí necesitaba de Dios siempre. Pareciera que fue una pregunta en tono de burla al pensamiento de David de que la tienda no era significativa. Dios demuestra a David que ni la tienda ni el templo pueden contener su presencia. ¿Podía Dios construir una casa lo suficientemente grande para que Dios cupiese en ella? Dios había escogido morar en una tienda. Seguidamente Dios le muestra a David el gran significado de morar en una tienda. Dios había habitado en tienda desde que el pueblo salió de Egipto. La tienda era un constante recordatorio del caminar de aquel pueblo
y del acompañamiento de Dios con ellos. En todo ese tiempo de caminar con el pueblo, Dios nunca había pedido que se le edificara una casa. Y aunque existían lugares como Silo y en los que había morado el arca, no eran considerados como casa permanente del arca. Encontramos también que David le debía todo a Dios. Dios dio a David una verdadera lección de su soberanía. David debía recordar que todo su éxito se debía a Dios, que Dios lo había tomado de allá del campo, de detrás de las ovejas del rebaño, para que fuera el soberano de mi pueblo Israel. Mire qué grande es eso. Dios había escogido a David y lo había llevado al trono. Dios también había estado con David durante todo el tiempo en que éste fue perseguido por Saúl, y durante el tiempo de la oposición de Abner, y durante el tiempo de la guerra contra los filisteos. Dios había eliminado a los enemigos de David y le estaba haciendo un nombre grande, una gran fama y prestigio. Todo esto lo había hecho Dios, el que habita en una tienda, pero que era el soberano del universo. Habiendo ya visto cómo primero la soberanía de Dios es sobre David, ahora en los versos 10 a la primera parte del verso 11, vemos cómo la soberanía de Dios es sobre Israel. Dios, el que habita en una tienda, había permanecido activo en la vida de David y su pueblo. Dios había destruido los enemigos de David, le había dado nombre grande, le había dado un lugar al pueblo y lo había plantado para no ser removido ni afligido, tal como lo dice los versos 9, 10 y la mitad del 11. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Podemos ver que podría traducirse en el tiempo pasado o en el futuro. Esto es como si ya hubiese ocurrido. Esto es muy común cuando se refiere a las profecías. Las promesas que aparecen en estos versos 9, 10, la mitad del 11, se refieren tanto al futuro como al presente. Te he dado descanso de los enemigos. En estos versos se habla de cosas que Dios ha comenzado a hacer y que continuará haciendo en el futuro. Así podemos ver, hablando acerca de este mismo tema de una forma apropiada, se podría decir: yo estoy haciendo un nombre grande de ti. Yo fijo un lugar para mi pueblo y los planto, y yo te doy descanso de tus enemigos. Mire qué precioso. Dios disponía un lugar para su pueblo y lo plantaba en ese lugar y le ponía líderes desde el tiempo de los jueces y le daba descanso. Dios había hecho todo eso y lo continuaría haciendo. También encontramos desde la segunda parte del verso 11 hasta el 17 la soberanía ahora de Dios, como vimos, primero sobre David, segundo sobre su pueblo y tercero la soberanía de Dios sobre el linaje de David. ¿En qué sentido? Y volvemos a leer los versos porque esto es sumamente importante poder comprenderlos. Desde la mitad del verso 11 al 17. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciese mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro.
y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí hay frases y palabras tremendamente trascendentes. La promesa de Dios, que sin duda es futura, es la de hacer una casa para David. La última lección para David era que Dios continuaría actuando a través de la descendencia de David. Dios había establecido un pacto de trascendencia eterna con David. El trono sería establecido por Dios para siempre. Se descubre la verdad de que Dios debe primero construir la casa de una persona antes que esa casa pueda ser construida para Dios. Primero, Dios estaba comenzando a establecer su reino por medio de David, pero el reino de Dios se establecería en completa paz durante el tiempo de Salomón, y sólo entonces Dios daría las órdenes para que el templo fuese construido. Pero más que llegar a alcanzar completa paz, Dios quería hacer entender a David y al pueblo que eran ellos los que necesitaban ser construidos, que la persona humana siempre estará en necesidad de la iniciativa divina, que siempre estará necesitada de la intervención divina para ser hecha a su imagen. La persona humana necesita siempre ser construida por Dios antes que pueda construir algo para Dios. David y el pueblo de Israel necesitaban entender el significado de la soberanía de Dios antes que construyesen un templo para Dios. Cuando David y el pueblo llegaran a reconocer el significado de la soberanía de Dios, entonces Dios daría la orden para la construcción del templo. Era necesario que se entendiera que Dios trasciende cualquier localidad y pensamiento en que los hombres quieran encerrarlo. En este pasaje podemos encontrar el fondo de muchas de las polémicas proféticas contra la liturgia del templo. Dios trascendía cualquier templo que se le pueda construir. Era necesario que David y el pueblo lo entendieran así. Dentro de la soberanía de Dios, Dios promete preservar el reino de David. La promesa de Dios a David no consistía en hacerle una casa de madera de cedro, sino en preservar y afirmar su reino por medio de un descendiente. La promesa específica se refiere a Salomón, a quien Dios levantaría y afirmaría como su rey. La soberanía de Dios sobre Salomón es afirmada claramente. En su soberanía Dios permitiría a Salomón que construyera el templo. Dios no indicó la razón por la cual no permitió a David construir el templo aquí en segunda de Samuel capítulo 7, pero según primera de Crónicas capítulo 22, la razón fue que David había derramado mucha sangre en grandes guerras y que Dios había prometido dar paz a Salomón y le permitiría construir. Dios no había terminado su obra y por lo tanto no era el momento apropiado para que David construyese el templo. También dentro de la soberanía de Dios encontramos la promesa de la paternidad de Dios. Esta promesa incluye una relación especial de parte de Dios para con Salomón, una relación de padre a hijo. El concepto de la paternidad de Dios encierra dos elementos importantes: el amor y la autoridad. La paternidad de Dios sobre Salomón incluía una relación filial de amor y confianza mutua, y también el uso de la disciplina de parte de Dios. Dios se comprometía a corregir a su hijo. Su amor no es un amor indiferente a la moral de sus hijos, sino que es un amor que corrige porque se preocupa de la moral de sus hijos. La disciplina de Dios no sería una disciplina fría y cruel, sino una disciplina acompañada de misericordia. Esta misericordia sería permanente, nunca se apartaría de Salomón como se había apartado de Saúl. En la promesa a Salomón, Dios ejercita su soberanía. Dios no apartaría su misericordia de Salomón. Esta promesa de Dios, aplicada a todos los creyentes,
es una realidad dentro del nuevo pacto con Jesucristo. La seguridad de la salvación del creyente está basada en el pacto eterno que Dios ha hecho con cada creyente mediante el sacrificio de Jesucristo. También dentro de la soberanía de Dios está la promesa de un reino. La promesa de Dios de que el reino sería establecido eternamente no se refería a la inviolabilidad o a la indestructibilidad de Jerusalén, sino a la continua afirmación del reinado de Dios sobre Israel en cualquier circunstancia. Aun cuando Jerusalén fuese destruida y el pueblo llevado cautivo y se acabase la monarquía davídica, Dios continuaría reinando sobre su pueblo y en su tiempo culminaría su reinado a través del Mesías. Esto estableciendo así un reino que no tendría fin. En Jesucristo encontramos la culminación del cumplimiento de la promesa hecha a David. En Cristo se manifestó la real, filial, exclusiva del Hijo con el Padre. En Cristo se inauguró el eterno reinado de Dios basado en su sacrificio en la cruz. Y en Cristo se manifestó la plenitud de Dios habitando entre los hombres, no en un templo hecho de manos, sino en el Verbo encarnado. Es de primordial importancia en todo el Antiguo Testamento la paternidad absoluta de Dios sobre el pueblo de Israel. Así la encontramos expresada en Éxodo capítulo 4, 22, donde dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí ya encontramos la paternidad de Dios sobre Israel, que estaba arraigada en el acto divino de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto y el establecimiento de un pacto con ese pueblo. La relación de Dios para con Israel dominaba el contexto del Antiguo Testamento. La promesa de una relación filial entre Dios y la descendencia de David no toma un papel importante sino hasta el acontecimiento de la persona de Jesucristo. Esta promesa filial es una promesa del Antiguo Testamento que encuentra su cumplimiento total en la persona de Jesucristo. En la de Jesucristo con el Padre se cumple por completo esta promesa. Yo seré para él Padre y él será para mí Hijo. Esta relación se realiza en un grado menor entre los creyentes. Así encontramos que la importancia de 2 de Samuel 7 trasciende el relato histórico solamente de la vida de David. Este pasaje establece una alianza fundamental que se convierte en la piedra angular de la esperanza mesiánica y de la comprensión de la realeza divina y humana en Israel. Su influencia se extiende a lo largo de las Escrituras, desde muchos salmos haciendo referencia a este pacto, tal como lo encontramos en el Salmo 89, cuyo título tiene Pacto de Dios con David. Los versos 3 al 4 nos dicen: hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y el verso 36 del mismo Salmo 89 dice: su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y se prolonga esta influencia hasta los profetas, tal como los profetas Isaías, Jeremías y otros. De manera crucial llega esta línea de trascendencia del pacto davídico hasta el Nuevo Testamento. El pacto actúa como un lente de aumento indispensable para interpretar eventos posteriores en la historia de Israel y de manera preeminente para comprender la identidad y el papel de Jesús como el Mesías prometido. La aparente corrección de Natán por parte de Dios en este pasaje no debe interpretarse como un reproche a la piedad
de David, sino como una profunda demostración de la iniciativa y soberanía divina, que trasciende incluso las mejores intenciones humanas. David, en su prosperidad y celo, concibió un sueño, un plan noble, notable, un buen deseo: construir un templo para Dios. Este era un deseo genuino de honrar al Señor. Natán, basándose en la lógica humana y la percepción de la presencia de Dios con David, inicialmente aprobó este plan. Esta situación revela que incluso los profetas, sin una revelación directa, pueden tener una comprensión limitada de la voluntad divina. Sin embargo, Dios intervino directamente esa misma noche, anulando el plan de Natán para David, anulando totalmente el propósito de David, y la aprobación de Natán queda nula. La razón de Dios no era que David fuera indigno o que su plan fuera inherentemente malo, sino que él tenía un propósito más grande y diferente. Dios construiría una casa para David, una dinastía eterna. Este acto divino redefinió la relación, pasando de lo que el hombre puede hacer por Dios a lo que Dios hará por el hombre. Esta dinámica refuerza que la soberanía de Dios no se limita a bendecir los planes humanos, sino que a menudo los redefine, los toma, los transforma y los supera con propósitos ahora divinos y que los humanos no pueden concebir por sí mismos. El celo humano, aunque loable, debe estar subordinado a la voluntad divina y a su tiempo perfecto. Así encontramos que hay un diálogo divino humano en este relato bíblico, en la propuesta de David y la soberanía de Dios dentro de todo este entorno de lo que es el pacto. En el diálogo de 2 de Samuel 7 es una revelación fundamental la naturaleza de Dios y de su relación de pacto con la humanidad. David, al comparar su lujoso palacio de cedro con la humilde tienda que albergaba el arca de Dios, siente la necesidad de construir una morada más digna para Jehová. Aunque su intención era piadosa y un acto de justicia percibida, la perspectiva divina comunicada a través de Natán revela que este deseo pudo haber tenido motivos mezclados. Históricamente, los potentados y los reinos del Antiguo Oriente construían templos para sus dioses, no solo para honrarlos, sino también para ganar honor para sí mismo y para tener a sus deidades a su servicio, haciéndolas accesibles y controlables en el lugar del rey. Esto podría haber invertido sutilmente los roles, con David sintiéndose como benefactor de Dios, lo cual es contrario a la naturaleza de pacto donde Dios es el soberano iniciador. Comprender este concepto es muy profundo y tremendamente teológico dentro de las Escrituras. Dios es el soberano. Dios usa a los hombres. Dios presenta varias objeciones a la propuesta de David, revelando aspectos cruciales de su carácter y su plan soberano y de pacto. En primer lugar, Dios nunca había solicitado un templo permanente. Desde el Éxodo se había contentado con una tienda o un tabernáculo. Dios se movía con su pueblo, como lo vimos en los versos 6 y 7 de este pasaje de 2 de Samuel capítulo 7, que nos decía de la siguiente manera: ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna con las tribus de Israel, a quien yo haya mandado
apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Esto simboliza la posesión inquieta de la tierra por parte de Israel y la naturaleza itinerante de la presencia de Dios, indicando que Dios no está confinado a estructuras hechas por manos humanas. En segundo lugar, Dios recalca que Él es quien toma la iniciativa en la construcción de casas. Aquí, hablando metafóricamente y hablando en futuro, es la construcción de dinastías y reinos. No es iniciativa esto de los seres humanos, tal como lo vimos en la lectura, los versos 8 al 11, como está realmente indicado. Dios es el que dice, ¿saben? Yo soy Dios, yo soy soberano, y yo haré lo que yo estime conveniente y en el momento que así sea. En el énfasis yo de Jehová en los verbos de su discurso muestra su soberanía absoluta sobre el pasado, presente y futuro, y su control y rol como el iniciador del pacto. Esto es tremendamente importante también, que es Dios quien inicia el pacto. Esto no es iniciativa de David. La tercera objeción dentro de este diálogo es una objeción implícita. Era el peligro de una mezcla no muy saludable entre el gobierno y el Estado, entre el pueblo y sus gobernantes. Un templo construido por el rey podría llevar a que la institución religiosa, toda la gobernanza religiosa de Israel, diera el crédito y legitimara todas las políticas del monarca o del rey, comprometiendo la independencia profética y la pureza de la adoración. Finalmente Dios pregunta retóricamente a David, ¿eres tú quien ha de construir una casa para que yo habite, como lo dice el verso 5? Esta pregunta refuerza que el papel de David no era el benefactor de Dios, sino que David era el recipiente de su gracia y está llamado a ser su siervo. En otras palabras, vamos al original y es ser su esclavo. Es llamado a pastorear su pueblo, tal como lo dice el verso 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Qué maravilloso esto. Dios tiene en su tiempo, en su mirada presente, el trazado de todas las historias personales. Él es el designio y el autor de nuestra existencia. Un elemento teológicamente profundo y central en este capítulo es el significado multifacético de la palabra casa, que se utiliza 15 veces en este capítulo, con al menos 3 significados distintos, creando un juego de palabras intencional. Esta ambigüedad dirige la atención del lector a la inversión divina de la propuesta y al carácter de pacto de la promesa de Dios. Así encontramos en los versos 1 y 2 del capítulo 7 que sale mencionado el palacio de David. Este se refiere a la morada física y lujosa del rey, que contrasta con la tienda del arca. En los versos 5, 6, 7 y 13 encontramos la expresión templo de Jehová. ¿Qué es esto? Es la estructura física que David deseaba construir para Dios en el futuro. Y en 2 de Samuel 7, 11, 16, el verso 18, 19, el 25, el 26, el 27 y el 29, encontramos una palabra que nos define la dinastía de David. Y esto se refiere a la línea de descendientes reales que Dios promete establecer y perpetuar. Así que aquí hay el juego de palabras con la palabra casa, bayit en hebreo, que no es necesariamente un recurso literario ingenioso, sino una revelación teológica profunda sobre la naturaleza de Dios y su relación de pacto con la humanidad, donde lo físico y lo temporal es redefinido por lo espiritual y eterno. David se enfocó en la casa como una estructura física, un templo, una construcción
para honrar a Dios. Su pensamiento era concreto y tangible. Dios en su respuesta no solo rechazó la idea de una estructura física, sino que elevó y reinterpretó el concepto de una casa a una dimensión de dinastía, una línea de reyes y un reino eterno. Este cambio de paradigma subraya que la gloria de Dios y su presencia no residen principalmente en los edificios hechos por manos humanas, sino en su capacidad para establecer y sostener una línea de reyes divinamente elegida que culmina en el reino eterno a través del Mesías. La implicación es que Dios valora la relación, el pacto y el propósito redentor. La casa dinástica que apunta al Mesías lo valora por encima de las estructuras físicas. Esto prefigura la casa espiritual que es la iglesia, construida con piedras vivas, como lo dice Primera de Pedro 2, verso 5, donde la presencia de Dios reside de una manera más profunda, íntima y universal, en vez de un templo de piedra. La verdadera morada de Dios es su pueblo. Veremos ahora el pacto davídico en un análisis a través de la palabra de una forma teológica para encontrar la naturaleza de este pacto. El pacto davídico, aunque el término hebreo pacto no aparece explícitamente aquí en 2 de Samuel capítulo 7, pero es claramente mostrado en este capítulo de una forma un poquito encubierta, pero con otras palabras, y está confirmado por posiciones bíblicas posteriores, tales como 2 de Samuel capítulo 23, verso 5, Salmo 89, verso 35, Salmo 132, verso 12, que explican y explícitamente llaman a esto y le dicen pacto. Este pacto es una alianza de concesión, es el gran convenio. Es similar al pacto abrahámico, donde Dios hace un compromiso unilateral con David, protegiendo sus derechos sin imponer demandas iniciales. A diferencia de los pactos tratados como el pacto mosaico, que imponen obligaciones al pueblo, un pacto de concesión representa una obligación del maestro hacia su vasallo. Es un pacto unilateral, protegiendo primeramente los derechos del vasallo sin hacer demandas iniciales por parte del superior. Las promesas de Dios a David en 2 de Samuel 7 se dividen en dos categorías principales: las que tienen una relación inmediata durante la vida de David y las que se cumplen después de su muerte, con implicaciones a largo plazo y mesiánicas. Las promesas inmediatas a David las encontramos en los versos 8 a la primera parte del verso 11 en 2 de Samuel 7. Estas promesas establecen la reputación de David y la seguridad de Israel durante su reinado y son parte integral del pacto que Dios establece con David. Le dice que tendrá un gran nombre, el verso 9. Dios promete hacer el nombre de David grande, lo cual resuena con la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una gran nación. Esto subraya que la grandeza de David, no el resultado de sus propias conquistas o autoglorificación, sino un acto de la soberanía y la gracia de Jehová, que es el dador del pacto. Segundo, que habría un lugar para el pueblo. El verso 10 de 2 de Samuel 7. Además, yo te fijaré a mi pueblo un lugar, Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Se promete establecer un lugar para Israel donde no serán perturbados ni afligidos por malhechores.
Este aspecto encuentra su cumplimiento inicial con el establecimiento del imperio davídico, que controla un territorio que se acerca a las fronteras ideales de la tierra prometida desde el pacto abrahámico, significando permanencia y seguridad para Israel. Tercero, promesa cumplida inmediata, descanso de los enemigos. El verso 11 de 2 de Samuel 7. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Aunque David ya había experimentado descanso de todos sus enemigos en el verso 1, como lo leímos, la promesa anticipa un descanso futuro y duradero para el reino y para la seguridad y prosperidad que va más allá de su vida y que está asociada con la tierra y la expulsión de los cananeos. Las promesas dadas a la descendencia de David, desde la segunda parte del verso 11 hasta el 16 del capítulo 7 de 2 de Samuel. Estas promesas tienen un alcance mucho mayor, apuntando hacia un cumplimiento futuro y definitivo, y son el corazón del pacto davídico que estamos tratando. ¿Qué le promete en futuro? Una simiente, 2 de Samuel 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. El término simiente se refiere a Salomón, como el cumplimiento inmediato, quien construirá el templo, como lo dice el verso 13. Sin embargo, también abarca a todos los descendientes reales de David y, en última instancia, al Mesías, Jesucristo. Jehová garantiza que un descendiente de David siempre ocupará el trono real. También hay una promesa de una casa, pero no es la casa física, sino de la dinastía, tal como lo vimos en la segunda parte del verso 11. Dios establecerá la línea real de David para siempre. Esta promesa de una dinastía perpetua se extiende a un futuro distante, indicando una duración que va más allá de la típica línea familiar. También la promesa a la descendencia de David habla acerca de un reino. El verso 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El reino prometido a través de David no reemplaza la teocracia, sino que es considerado el trono o el reino de Dios. Así lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 5. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Esa frase, se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Es decir, el trono davídico podríamos decir que es igual al trono de Jehová. Es interesante y profundo esto. También encontramos una similitud en 2 de Crónicas, capítulo 9, verso 8, que dice: Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios, por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente. Por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. También en 2 de Crónicas 13:8. Así encontramos el gobernante davídico es llamado el ungido del Señor. Otra de las promesas establecidas para la descendencia de David es un reino, un trono eterno. Los versos 13 y 16 de 2 de Samuel 7 nos hacen referencia a eso. El 13 dice de la siguiente manera: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el verso 16 dice: Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahí trasciende el tiempo del período de vida de David y más allá de su descendencia, un trono eterno. La promesa de que el trono y el reino de David
serían establecidos para siempre, trasciende el reinado de Salomón y apunta a un gobernante eterno, el Mesías, cuyo reino no tendrá fin. La naturaleza del pacto davídico presenta una tensión aparente entre lo que es incondicional y la condicionalidad. Como otras alianzas de concesión, posee elementos que son mutuamente excluyentes. Tiene un aspecto incondicional. La certeza de las promesas fundamentales, como la perpetuación de la dinastía y el trono, recae únicamente en la fidelidad de Dios y no depende de la obediencia de David o de Israel. Es un pacto unilateral que no puede ser revocado por la infidelidad humana. Dios promete que su amor inquebrantable nunca se apartará de la descendencia de David, a diferencia de cómo se apartó de Saúl. Y eso lo vemos en el verso 15, que está claramente establecido. Segunda de Samuel 7:15. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. El pacto davídico es descrito como incondicional, porque la promesa de una dinastía eterna y un trono perpetuo es una garantía divina que no puede ser rota por el fracaso humano. Su cumplimiento final depende de la fidelidad de Dios. Sin embargo, el texto también afirma explícitamente que la desobediencia de los descendientes de David traerá golpes y disciplinas. Esto a primera vista podría parecer que introduce la condicionalidad. La resolución de esta tensión se encuentra en la distinción entre permanencia del pacto en sí mismo, la promesa de una línea y un reino que culmina en el Mesías, y las consecuencias temporales que afectan a los individuos o generaciones dentro de esa línea. El pacto es irrompible en su propósito final, pero la infidelidad tiene repercusiones reales que afectan la experiencia del reino, aunque su existencia fundamental no es afectada. Por ejemplo, la división del reino de Israel y Judá es el resultado de la desobediencia de Salomón, pero la línea davídica en Judá persiste. Esto refuerza la justicia de Dios y su amor parental que disciplina a sus hijos sin revocar su adopción o promesas fundamentales. La fidelidad de Dios se manifiesta tanto en el cumplimiento inquebrantable de su palabra como en su disciplina correctora que busca restaurar y conformar. El pacto davídico es la base de la redención. Hay conexiones entre los pactos que nos llevan a mirar la importancia profunda que tiene como base el pacto davídico. El pacto davídico no es un evento aislado en la historia bíblica, sino que es un eslabón crucial en esta base de pacto continua, revelando la coherencia, la progresión y la unidad del plan redentor de Dios a lo largo de la historia bíblica. Los textos bíblicos enfatizan repetidamente que el pacto davídico se basa en los pactos precedentes y mira hacia el establecimiento final del reino de Dios en la tierra. Esto indica una relación de continuidad y desarrollo. Existe una continuidad con el pacto abrahámico. El pacto davídico se construye sobre el pacto abrahámico, compartiendo motivos fundamentales como la reputación en todas las naciones, la herencia de la tierra y la promesa de descendencia. La promesa de un gran nombre a David, en el verso 9, resuena directamente con la promesa de Abraham en Génesis 12:2. El establecimiento de un lugar para Israel bajo David, en el verso 10, representa un cumplimiento inicial de las provisiones de tierra y el pueblo del pacto abrahámico. El uso de David del título divino Jehová Adonai en su oración de acción de gracias, como lo vamos a ver en los versos 18 al 29 del capítulo 7, lo conecta directamente con el uso de Abraham del mismo título en Génesis 15, indicando la conciencia de David
de participar en la revelación continua de la bendición de Dios. También el pacto davídico tiene una relación profunda con el pacto mosaico. Aunque el pacto mosaico es condicional, es promesas a cambio de cumplir ciertos preceptos. Un tratado soberano que está sobre el pueblo. Pero el davídico es incondicional, no tiene condiciones, son mutuamente excluyentes. Más bien vemos que profundamente se interrelacionan. Los salmos reales, como el Salmo 72, muestran al rey davídico gobernando de acuerdo con las estipulaciones del pacto mosaico, reflejando los valores de justicia y rectitud requeridos de la nación. Los reyes davídicos estaban llamados a guiar a su pueblo en la observancia de la Torá, y su fidelidad a la ley mosaica afectaba a la prosperidad de su reinado, aunque no a la existencia de la dinastía. Las consecuencias de la desobediencia de los descendientes de David se alinean con los principios de bendición y maldición del pacto mosaico, aunque sin anular la promesa dinástica fundamental. Es decir, el pacto mosaico condicional estaba supeditada su cumplimiento y su bendición a la obediencia, y la maldición llegaría mediante la desobediencia. La decisión era del pueblo. También el pacto davídico nos muestra una anticipación del nuevo pacto. El pacto davídico y el nuevo pacto están intrínsecamente conectados, principalmente a través del descendiente perfecto de David, que también funciona como el mediador del nuevo pacto. El nuevo pacto lo encontramos en Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, y es visto como el cumplimiento de todos los pactos precedentes, trayendo tanto bendiciones reales como la reunión de Israel y la reposición de la tierra, como bendiciones espirituales presentes, tangibles, como una nueva relación con Dios y la ley escrita en los corazones. La promesa de un reino eterno y un gobernante justo, indicada en 2 de Samuel 7, encuentra su plenitud en el reino espiritual y eterno establecido por Cristo, quien es el verdadero Hijo de David y el mediador del nuevo pacto. La interconexión de estos pactos demuestra que la revelación de Dios no es fragmentada o una serie de eventos inconexos, sino que se construye progresivamente, con cada pacto añadiendo capas de significado y anticipación al plan redentor central. El pacto davídico, al garantizar una línea real y un reino eterno, se convierte en el eje que conecta las promesas iniciales de Dios con su cumplimiento final en Cristo, mostrando la unidad y el propósito divino en la historia de la salvación. Y como último punto, ya para ir casi concluyendo, tenemos la interpretación cristológica. Jesús como el cumplimiento definitivo del pacto davídico. El capítulo 7 de 2 de Samuel es la base real de la esperanza mesiánica, tanto para judíos como para cristianos. Los escritores bíblicos, incluso antes del fin de la monarquía davídica, que ocurrió con el término del reinado físico en el año 586 a.C., cuando fueron llevados cautivos, comprendieron que la promesa de Dios a David se manifestaba y se mantendría a través de la venida del Mesías. El Nuevo Testamento identifica a Jesús de Nazaret como el cumplimiento definitivo y supremo del pacto davídico. Su título, Cristo, es la traducción griega del hebreo Mesías, que significa ungido, un término que a menudo se refiere a David como el ungido de Jehová. Jesús nació del linaje de David, Mateo 1:1, y se le promete el trono de David su padre, con un reino que no tendrá fin. Lucas 1:32 y 33. Es el Hijo de David por excelencia, Mateo 21:9. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19:16, cuyo reinado es verdaderamente eterno y universal.
Así, la promesa de un reino eterno y un trono establecido para siempre a través del linaje de David, como lo hemos visto aquí en 2 de Samuel 7, el verso 13 y 16, encuentra su cumplimiento en el reinado de Jesús. La casa física que Salomón construiría, el templo de piedra, se transforma en la casa espiritual que Cristo está edificando, su iglesia, compuesta por piedras vivas. 1 Pedro 2:5, la verdadera morada de Dios, que ya no es un edificio material, sino su pueblo redimido, en quienes Él habita por su Espíritu. La interpretación cristológica de 2 de Samuel 7 es un ejemplo clave de la mezcla de lo temporal y lo eterno, y la progresión de la revelación divina. Las profecías sobre el Mesías en 2 de Samuel 7, 12 al 16 tienen un doble sentido. Se refieren a un Salomón mortal y a su templo perecedero, pero también a Cristo, el Hijo de David, y su dominio absolutamente eterno. Lo humano y lo divino se unen misteriosamente en él. En el Nuevo Testamento revela aspectos del Mesías que no eran explícitos en el Antiguo, como la deidad del Mesías Cristo y el concepto de un Mesías crucificado, 1 Corintios 1:23. Esto demuestra que los cumplimientos de Dios a menudo son mejores que las promesas originales. La expectativa del Antiguo Testamento de una transformación social total con la venida del Mesías es interpretada por los cristianos como la tensión del ya, pero todavía no. El cumplimiento pleno vendrá con la segunda venida de Cristo, pero esta esperanza impulsa a los creyentes a buscar activamente la justicia y la paz en el presente. La interpretación cristológica de 2 de Samuel 7 revela que el plan de Dios es teológico y orgánico, donde las promesas iniciales del pacto son semillas que crecen, se transforman en una realidad mucho más grandiosa, compleja y redentora de lo que se podía concebir originalmente. El pacto davídico prometió un reino eterno y un trono establecido para siempre a través de la descendencia de David. Esta es una promesa de estabilidad y continuidad. Sin embargo, la historia del Antiguo Testamento muestra que el reino davídico terrenal no fue eterno. Salomón falló y su reino dividió y eventualmente cayó, como lo relata Primera de Reyes 11, del 9 al 13. Esto creó una aparente brecha entre la promesa y la realidad histórica. Esta brecha solo se resuelve con la venida de Jesús, quien es el verdadero y el último Hijo de David, y cuyo reino es verdaderamente eterno y universal. Su reino trasciende las limitaciones temporales y geográficas. Además, la casa física prometida a Salomón se convierte en una casa espiritual, que es la iglesia, construida por Cristo, y la realeza terrenal se convierte en un dominio universal y celestial. La forma del cumplimiento supera la expectativa inicial. Crucialmente, el Mesías revelado en el Nuevo Testamento no solo es rey, sino que es divino y sufre la crucifixión, aspectos que no eran explícitamente detallados aquí en 2 de Samuel 7. Esto demuestra que Dios no solo cumple sus promesas de pacto, sino que las cumple de manera que son a menudo mejores que las promesas originales, revelando una profundidad de amor y redención que excede la comprensión humana previa. La plenitud de la promesa se encuentra en la persona y obra de Cristo. El pacto davídico no solo contempla el cumplimiento de profecías pasadas, sino también el futuro, sentando las bases de las esperanzas escatológicas de Israel. El pacto davídico se convierte en el fundamento de las profecías mesiánicas de los profetas posteriores. El trono davídico era una representación tipológica del trono de Dios mismo. La relación es tan estrecha que los escritores se refieren al trono de David como al trono de Jehová, 1 Crónicas 29:23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre. Así, con la llegada de la monarquía davídica,
El reino de Dios ya había llegado en cierta medida, pero seguía siendo una sombra de una realidad futura mayor. El pacto davídico se convirtió en el núcleo alrededor del cual se construyeron los mensajes de esperanza proclamados por los profetas hebreos en generaciones posteriores. Así, ya llegando a una conclusión sobre este tema, podemos encontrar la magnificación del nombre de Dios a través de su pueblo del pacto. Segunda de Samuel 7 es el centro, es el eje teológico que refine la relación de Dios y su pueblo, pasando de la iniciativa humana a la soberanía divina y estableciendo un pacto fundamental. Este capítulo no solo establece la dinastía de David y la experiencia mesiánica, sino que también revela la inquebrantable fidelidad de Dios a sus promesas del pacto, que se encuentran su cumplimiento supremo en Jesucristo. La casa de David deseaba construir se transforma ahora en la casa que Dios construye, una dinastía eterna que culmina en el reino espiritual y universal de Cristo, cuya iglesia es su templo vivo. Para nosotros, los creyentes de este tiempo, en el día de hoy, las lecciones del pacto davídico en 2 de Samuel 7 son profundas y transformadoras. Se les llama a una confianza absoluta en la soberanía de Dios, reconociendo que sus planes de pacto son siempre superiores y su tiempo es perfecto. Se les insta a responder a la gracia inmerecida con una humildad y profundidad y gratitud muy grandes, reflejadas estas en la oración de David. La centralidad de Jesús como Rey eterno y el cumplimiento de todas las promesas del pacto debe ser el fundamento de nuestra esperanza y la guía de nuestras vidas, viviendo en la tensión del reino, pero ya, mientras buscamos justicia y paz. La seguridad de la inquebrantable fidelidad de Dios, incluso en medios de disciplina, proporciona una base sólida para la fe y la resiliencia. Finalmente, el capítulo es un llamado a la vida de obediencia activa, servicio desinteresado y oración constante, utilizando las bendiciones recibidas para el avance del reino de Dios. En última instancia, el propósito de todo esto es la magnificación del nombre de Dios a través de su pueblo del pacto, en su adoración, su obediencia, su testimonio, y tal como lo dice el verso 26 de 2 de Samuel 7, que sea engrandecido tu nombre para siempre. Que el Señor nos ayude a comprender la profundidad y la grandeza de lo que es el significado de este pacto, y cómo allí, en el pensamiento eterno de Dios, están sentadas las bases profundas de la persona del Mesías, que para nosotros es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Amén. Que el Señor les bendiga.